¿Alguien recuerda al generador Rex? Sí, lo que no se acuerdan de esta increíble serie, una de las grandes series que sacaron hace ya muchos años desde Cartoon Network, porque lo que no sepan este dato, esta serie fue hecha por los mismos creadores que sacaron Ben 10, porque este grupo es conocido por haber dado vida a otros grandes éxitos animados como Ben 10 o también los Avengers, los héroes más fuertes de todo el mundo. También Generador Rex es una de las pocas series que tiene una historia tan bien manejada, tan bien construida, que pensaron en cada detalle para que la historia fuera avanzando poco a poco, lo fuéramos entendiendo y también nos sintiéramos protagonistas o nos metiéramos en la serie, nos sintiéramos mucho más atraídos con la serie de Generador Rex, que es una historia compleja e interesante, que se van revelando los misterios poco a poco que avanza la serie y también que se van saliendo nuevos, que en cada episodio podemos descubrir un pedazo de cada misterio que queremos resolver, el origen de los personajes, su trágica historia y hasta dónde quiere llegar la serie. Tiene un gran elenco de villanos que cada vez que se cuenta con Rex ya sabemos que la pelea o el momento va a estar épico, que pueden incluso competir con Ben 10, con lo que todo el mundo dice que es la hermana de Ben 10, pero ¿qué pasó? Fue cancelada, no cumplía con las expectativas, no tenía tanta audiencia, no era tan entretenida. Pues todo esto lo veremos en este video, entonces sin más que decir, comencemos. Al principio de toda la historia se nos presenta a Rex Salazar, que es un chico que tiene una edad más o menos de 15 y 16 años, que él se enfrenta a los monstruos llamados Evos. ¿Qué son los Evos? Son seres monstruosos como este chamo que también aquí, verdad, enorme, que antes eran personas. ¿Cómo así que antes eran personas? Porque sí, este tipo de monstruos eran personas antes, pero ¿cómo fue que se convirtieron en monstruos? Porque antes de todo esto que estoy contando, vamos a contar el origen de la historia y cómo fue que llegó a toda la civilización se convirtiera en este tipo de monstruos. Antes, un grupo de científicos estaban trabajando en un proyecto algo secreto y que iba a revolucionar todo el mundo. Se llamaba el proyecto Nanite, que son los Nanite, estos pequeños aparatos que están viendo aquí en pantalla. Lo que se esperaba hacer, lo que este grupo de científicos quería poder lograr, es que estos nanes revolucionaran a toda la humanización, dándole más habilidad, más poder, básicamente trascender a un nivel casi cercano a los dioses. Pero pasó un accidente que ocasionó la explosión Nanite. Explotó y todos los Nanite se esparcieron por todo el mundo. Y ya que estos Nanite no estaban nada completos y aún están en desarrollo y se volvieron locos, se metió en el ADN de todas las personas. Entonces estos Nanite en algún momento van a sobrecargarse o van a explotar y van a hacer que esta gente se convierta en un monstruo. Para poder contrarrestar y poder defender a la civilización de estos monstruos, para todo esto se encargaba una organización llamada Providencia, que ellos se encargaban de los accidentes Nanite y de la gente que se convertía en un monstruo. Y luego de todo eso, hasta ahora, ahí llega Rex. A diferencia de lo demás, él también es un Evo. A todos estos monstruos, a todos estos seres que se convertían en estos seres grotescos que verde se veían. Qué horror, hermano. Rex también era un Evo, pero la única diferencia es que todos sus nanes, él podía controlarlo y crear esta increíble arma que sacaba de su cuerpo. Sacaba puños, botas, podía volar, una increíble motocicleta, una increíble espada, un cañón y muchas armas más que veremos más adelante. Él estaba de parte de Providencia. Su misión era que cada vez que aparecía un Evo, él lo derrotaba y Rex podía absorber los Evo que se habían descontrolado de esa persona y que lo había convertido en un monstruo. Los absorbía y hacía que esa persona volviera a la normalidad. Y ahí ya se nos presenta a Rex, que se llama Rex Salazar. Su mamá es mitad mexicana y su papá es argentino. No tiene tanto talento como argentino por el fútbol. ¿Quieres saber por qué? Porque soy chido. Rex, como todo adolescente, es el típico chico que se cree mucho y cree que puede hacerlo todo solo, puede manejarlo y se cree el macho más macho, pero ya sabemos que no le resulta muy bien porque en muchas ocasiones se pone muy engreído y lo que ocasiona es que los monstruos casi estén a punto de matarlo. ¡Chiquito! Tu mamá sí que tuvo sentido del humor. Pero ahí aparece lo demás, por decirlo así, el elenco que forma parte de Generador Rex. Primero tenemos al agente 6, que es uno de los 6 hombres más peligrosos del mundo. Él antes se dedicaba a ser un asesino. Por decirlo así, es como el protector de Rex, que funciona tanto como un guardaespaldas o un niñero, pero también funciona como una figura paterna para Rex, que siempre está a su lado y lo apoya en sus misiones. Y al principio de la serie no se veía mucho que 6 apoyara mucho a Rex. Más bien antes lo veía como una herramienta, como un arma. Pero cuando iba avanzando la serie, poco a poco le iba agarrando más cariño y podía decirse que veía a Rex como un hijo o algo muy importante para él. Luego también se nos presenta a Mono, que no se llama Mono, me se llama Bobo, ¿sí? No es un insulto, así se llama. Que es un mono que igual que Rex es un Evo. La mutación que recibió fue la de más inteligencia y más habilidades. Pero el mono este tiene una gran variedad de química que no puedo mencionarlo porque YouTube luego me baja el video. Luego también tenemos a la doctora Holiday. Es el interés amoroso de toda la gente que se vio la serie. Porque aparte de ser inteligente, que es una científica más inteligente de todo el mundo, ella también sabe luchar, sabe manejar las armas.
¡Wow! ¡Qué sexy! Ella ve a Reds como un hermano menor que tiene que cuidar, que es la única de toda Providencia y que lo trata como una persona normal ni como una máquina. También tenemos al único amigo real de Reds, Noah, que ya veremos de él un poco más adelante, que en un capítulo se pasó algo muy fuerte con él, entonces eso lo veremos más adelante. Luego de todo el incidente Nanite, ya sabemos que Reds se encarga de todo el problema que pase con esta criatura. Poco a poco en la serie va avanzando más y vemos cómo fue que ocurrió todo el accidente Nanite, cómo quién fue el responsable de esto, para qué fueron creados los Nines, si estuvieran completos, qué es lo que hubiera pasado. Todo esto pasa mucho más adelante en la serie. Por ahora se nos presentan también a los villanos. El villano, puede decirlo así, el villano principal y más importante, porque el resto la verdad no tiene tanta importancia, se llama Van Cleef. Y este villano, al igual que Red, fue afectado por los Nanites, pero este también puede controlarlo de una manera un poco más diferente a Red. Absorbe los Nanites de todas las personas, porque si no los absorbe, poco a poco su cuerpo se va a ir marchitando. Entonces necesita Nanites fuertes y frescos para seguir viviendo. Entonces ahí es cuando conoce el origen de Red, como él tiene esos Nanites perfectos que si los absorbe se volverá más fuerte, quién sabe qué podía pasar. Entonces en un episodio que si no mal recuerdo fue en el episodio 4 y 5, capturan a Red. Él dice para que se una a ellos y para que descubra la verdad de su papá y de su origen. ¿Por qué digo todo esto? Porque Red, a pesar de que ya tiene unos 16 años, ya es un adolescente, él no recuerda nada de su pasado. ¿Cómo fue que él consiguió esos poderes? Porque a causa del accidente Nanite y por culpa de sus Nanites también, él ha tenido mucho reseteo y ha perdido la memoria. Tampoco sabe quiénes son su papá ni quién era en el pasado, que más adelante descubriremos qué es lo que sucedió. Van Cleef le dice que se quede con ellos para que descubran la verdad y sean los reyes de todo el mundo, pero Red, como todo adolescente épico, se niega, entonces decide rebelarse hacia él y se queda con Prominencia y con el agente 6, que poco a poco este villano, ya verá lo que pasa más adelante con este villano y cómo poco a poco se fue desarrollando toda la cosa. Ay, entre más lejos, más valioso serás para mí, Rex. Yo solamente quería probar. Pero como toda serie, como todo adolescente, hay el villano más fuerte que se ha enfrentado Red. ¿Cuál es el villano más fuerte que se ha enfrentado Red? Exacto, las hormonas de un adolescente. Porque como todo adolescente Red no le gusta seguir las órdenes, él piensa que puede manejarlo todo solo y como no, también se enamora o quiere conocer más chicas y conocer más del mundo. Y en esa travesía de que quería conocer a más chicas, o sea, tenía las hormonas bien altas, conoce a Cissei. Es una Evo igual que él, pero la única diferencia... ¡Qué boquita! ¡Diablo! ¡Qué boca tan! Que Red y ella tenían una gran química porque se parecían mucho, tenían más o menos el mismo pasado, entonces se enamoraron. Pero ya que eran de bandos diferentes, porque Cissei, ella estaba con Van Cleef. Entonces Red le dice para que ella se una a ellos, pero ella no lo quiere. Puede decirlo así, ellos son amantes, pero de bandos diferentes. Siempre estaremos en lados opuestos. Eso es lo interesante. Ahora que conocemos más o menos el origen de toda la serie, veremos cómo se va desarrollando toda la serie. Puede ser que tú pienses que esta es una historia normal, ¿ok? Puede ese accidente fue el que tuvo todo ese poder y nada más tiene que estar enfrentándose a los villanos. Ya vemos que tiene los villanos como los Evil, los monstruos, que son monstruos, pueden ser personas, animales, plantas, objetos. Y también ya tiene a su villano principal como Ben 10, que podría ser como Vilgax. Tenemos a Van Cleef, que hacemos que quiere los Nanites de Red para hacerse con todo el mundo. Ok, tú puedes pensar que esa es una historia normal, pero poco a poco que va avanzando la serie, la historia se va poniendo más interesante, vamos resolviendo misterios y cuando vamos resolviendo esos misterios aparece uno mucho más interesante, lo que hace que podamos llegar al final de esta historia, cómo se originó todo, quién fue el responsable de todo esto, cuál es la cura para esto, y eso es lo que hacía muy interesante a Generador Red. Y si eso no te parecía interesante, un adolescente Red que de su mismo cuerpo con su cédula puede crear increíble arma robótica, si eso no te parece cool, no sé, anda a verte el Ben 10 reboot. Entonces Red no se acordaba nada después del accidente Nine, o sea, ya que él tenía esos nenes siempre olvidaba la memoria. Pero hay un episodio de la gente 6, ya sabemos, este increíble guapo que es el interés amoroso de todas las chicas que vieron esta serie. Él encontró a Red cuando él estaba en su forma de Evo, su forma más monstruosa, que podemos ver que esta de aquí que se ve poderoso, las increíbles armas que tiene, todo robótico. Cuando sí lo consiguió, Red no se acordaba de nada, entonces decidió adoptarlo y llevarlo a Prominencia y vieron los poderes que tenía Red. Pero gracias a este señor, que este fue uno de los que tuvieron en el accidente Nane, que logró escapar y sobrevivir, se encontró con Red y vio que Red es el pariente de los científicos que ocasionaron el accidente Nanite. Entonces este señor le confió un pequeño Nanite que le inyectó a Red. Se lo encargó a él porque sabía que Red podía manejarlo y sería la clave para que el mundo pueda volver a ser como era antes. Entonces le dejó ese Nanite. Luego aparece Van Cleef que quería los Nanites de Red y aparte el Nanite que le acaba de inyectar el doctor. Pero ese viejo agarra a Van Cleef y lo tira a una máquina y los dos se desintegran. Pero Red tuvo que volverlo a tener a la vida porque si no todo el mundo se iba a destruir. ¿Cómo así que todo el mundo se iba a destruir? Porque el reino en el que estaba Van Cleef era donde
donde fue la explosión Nine-Nine. O sea, por decirlo así, era como el núcleo de todo el mundo de los Nine-Nine. Si Bankai no lo controlaba, todo el mundo se iba a convertir en un monstruo. Entonces lo mantenía a raya. Y aparte de que de ahí salía mucho Nine-Nine, entonces de ahí se alimentaba él. Entonces Reds tuvo que volver a traer a la vida. La única diferencia que esta vez lo trajo sí los Nanites, porque Reds no es pendejo, pero Bankai vuelve a absorber los Nanites. Y la única diferencia de cómo él era antes, ahora él puede absorber los Nanites, ok, pero también puede inyectarlos a la persona y convertirlo en unos monstruos. Y aparte podía controlarlo, o sea, se volvió la contraparte de Reds. Y le había absorbido todos los Nanites que quedaban en el cuerpo de Reds. ¿Ustedes pensaban que entonces se quedó sin poderes? No, porque gracias a ese pequeño Nane que se llama el Nanite Omega que le había dado ese viejo, Reds puede generar y almacenar todos los Nanites que quiera. También él puede crear las armas que él imagine. Si tiene los planos, tiene una idea clara de lo que quiere crear, entonces puede hacerlo. Una de las armas que él pudo crear aparte de este Nanite Omega puede ser este látigo que tiene en su brazo y tiene unos guantes que crean campos de fuerza y aparte de una increíble hacha enorme. O sea, dime tú las increíbles armas que puede crear con esto. ¡El rollo le está dando poderes! ¡No! Luego vienen grandes capítulos como el origen de Reds, que como dije es mexicano y argentino, vuelve a sus raíces mexicanas, pero no se le da muy bien ni tiene tanto conocimiento de eso. Es que se une el elenco de su serie mexicana favorita de romance, o también otro como el día que fue a la fiesta de baile escolar de Noah. Muchos episodios pasaron aquí y cada episodio lo especial que tenía, que te daba un pequeño detalle de cómo iba a seguir la historia. No eran episodios de relleno ni que no tenían ningún sentido. Sí, cada episodio tenía algo a lo que quería llegar a la historia. Lo que sí, en cada episodio a Reds algo pasaba o casi lo mataba. Y en cada episodio hay una pelea épica. Y a pesar de que muchos decían que no tenía muy buena calidad, para mí tenía una gran calidad a pesar de aquellos tiempos y cuánto dinero se le invirtió a la serie. Ya que esta es la primera temporada, por decirlo así, el dato más importante de todas. Vemos que Reds, ya sabemos que tenía una mamá y un papá que ellos fallecieron en el accidente en Nanite, pero también tenía un hermano que se llama César. ¿Qué fue lo que ocurrió con él? Cuando pasó el accidente en Nanite, sus papás y él pudieron escapar, pero por lados diferentes. César, cuando escapó, fue tan rápido como la velocidad de la luz que quedó atorado en un buque de tiempo que para él 15 minutos fueron 5 años en la vida real. Sus papás lastimosamente no pudieron salir de ese buque y terminaron falleciendo. Y César cuando llegó, él se alegró mucho de que Red siguiera con vida, entonces le dijo a Prominencia que quería trabajar con ellos, pero solamente era para seguir con su investigación de los Nanites. Era el único sobreviviente, aparte de Bankai, que sabía lo que había ocurrido con el accidente en Nanite y sabía manejarlos. Y ahora vamos, por decirlo así, el punto más importante de la historia, que fue en la última temporada, que esta serie nada más contó con 3 temporadas. Sí, ya vamos a ver por qué solamente fueron 3 temporadas. Que antes, para seguir con esta tercera temporada, Red se había hecho amigo de Becha, que Becha era una de las asistentes de Bankai, pero ya que el poder de Becha era tan poderoso que podía ir al pasado, presente o futuro, ella no quería estar en ninguno de los dos bandos, ni de Bankai ni de Prominencia, porque pensaba que la estaban usando. Entonces Red decide hacerse amigo de ella, sin importar que ella tuviese poder, y Becha le agarró mucho cariño a Reds. Bankai le dice que se une a ellos y que vuelva a ellos. Ella decide liberarse. A Bankai lo mete a un portal y no sabemos a dónde lo había mandado. Y a Reds le da un último abrazo y lo teletransporta a algún lado. Pero vemos que Reds viajó 6 meses hacia el futuro. Y hasta ahí terminó la segunda temporada. Ahora arrancamos con la última, que fue la tercera, que arrancó desde que Reds volvió al presente, que fueron 6 meses después. Se reencontró con su hermano César, ahora que tiene una barba. Y vemos que Prominencia ha cambiado demasiado, porque antes Prominencia encargaba de los Evos, que era capturarlo o si no detenerlo y sanarlos, que eso era lo que se cargaba Prominencia. Pero ahora vemos que Prominencia no hace nada de eso. Ahora los captura y le ponen unos collares para tratarlos como esclavos, o si no se dejan controlar los terminan matando. Reds está muy desconsolado por esto, entonces va a hablar con Blanco. ¿Quién es ese tipo? Él era el que antes manejaba Prominencia, pero ahora vemos que la cambiaron por una señora que se llama Negro. Ahora es la que se encarga de todo eso y hace todas esas malicias. Reds no está de acuerdo con nada de esto, entonces decide escaparse. Le dice a su hermano César que escape con él, porque él sabe que esto no está bien, pero César, ya que le pagan y él quiere seguir con su investigación, no le hace caso a Reds. Entonces Reds decide escapar y estaban a punto de dormir a Reds, pero lo rescatan 6 y la doctora Holiday y Bobo, que estaba nada más como espía hasta el momento que volviera a aparecer Reds. Pero ahora vemos todo el lore que hay en Prominencia ahora. Negro quería manejar un tipo especial de Nanite con un grupo que se llamaba El Consorcio. Este grupo era unos tipos millonarios que ellos fueron los que aportaron dinero para el proyecto Nanite que estaban manejando los científicos, los papás de Reds. El Consorcio no quería los Nanite para el bienestar de la humanidad ni para que fuera una salud para ellos, no. Simplemente querían esos Nanites para que ellos fueran más poderosos, prácticamente dioses. Pero ya que los papás de Reds
vieron las intenciones que tenían ellos, decidieron sacrificarse y hacer la explosión nanite. Ellos intentaron combinarlo este tipo especial de nanite que se llaman los metal nanites, que cada nanite tiene un código o una habilidad especial que juntos forman un código que permite al portador poder cumplir cualquier deseo que ellos piensen, y tienen el poder de crear, construir o destruir cualquier cosa. De este poder se quería hacer el consorcio. Obviamente Reds y todo su equipo no iba a permitir esto, entonces deciden poco a poco ir recolectando los metal nanites que se habían esparcido por todo el mundo. Algunos estaban en el territorio que antes era de Bancase, ahora el puro de las mutaciones antes acompañaban a Bancase, que al parecer se hicieron más o menos amigos de Reds, luego lo consiguieron por otra parte del mundo. Al final, Prominencia, la mala, Red se estaba bañando y de repente lo atacaron y le robaron todos los nanites. Chamo, el peor miedo de uno, que te estés bañando con jabón en la cara y de repente vengan a robarte. Al final, el consorcio lograron capturar todos esos metal nanites. Entonces ellos intentaron combinar todos esos nanites con ellos y convertirse en prácticamente dioses. También a Red intentaron absorber todos sus nanites y el nanite Omega que él tenía para completar todo eso, pero Red con toda su fuerza evita que esto pase. Al final no se combinaron los nanites, pero sí se combinaron con todo el consorcio. A cada consorcio le dio un poder en especial. Básicamente se convirtieron como en Reds. No voy a decir que eran dioses, pero sí eran seres cósmicos. Y cada uno tenía una parte que formaba el Mega Nanite, o sea, el Nanite que iba a poder cumplir el deseo que ellos quisieran. Cada uno tenía una habilidad especial como la materia, espacio, tiempo, poder, tierra, gravedad. Entonces, todos ellos empezaron a enfrentar con Reds. Pero ya que Reds tiene mucha más experiencia con los Nanite, él le hace frente que le está ganando, pero ellos deciden combinarse y formar un Megazord y hacen papilla Reds. Entonces, la única solución que tenía Reds era también convertirse en un Megazord, porque como les dije anteriormente, la forma verdadera de Reds o su forma gigantesca era este tipo de Evo, que era muy descontrolado. Reds, a pesar de que si se convertía en eso iba a perder toda su memoria y todo lo que haya pasado hasta el momento, él decide convertirse en ese Megazord. Pero la única diferencia es que su forma cambió y Red sí puede controlarlo. Gracias al Nana y Omega que le había inyectado ese viejo, ahora él puede controlarlo y hacerle frente al consorcio. Y se que genera una pelea épica que estaba muy igualado con el consorcio. Decide explotar o hacer una gran explosión de energía para lograr vencerlo. Entonces el consorcio logra escapar. Más tarde ellos intentan volver a combinarse con los Nanites. Pero Bancase, que lo que se habían preguntado qué había pasado con él, que Brecha lo habían mandado hasta la primera época, hasta la época de Egipto. Entonces Bancaya había estado invernando en cada época hasta llegar hasta el momento de ahora, y él intenta absorber los Metal Nanites que tenían el consorcio para él tener todo ese poder, pero Reds viene y los detiene, y al final los Metal Nanites sí se combinan, pero la única diferencia es que estos solamente van a funcionar, van a operar como el portador quiere, nada más gracias a Reds, porque por obra de guión o no lo sé, los Metal Nanites están ligados a Reds. Nada más Red puede controlarlo y solamente él puede convertirse en ese dios con esos Metal Nanites. En este momento, Rex es el ser más poderoso del universo. Entonces Red decide absorber esos Nanites y se convierte en un dios. Y con ese dios pide dos deseos. El primero es que cure a toda la gente que fue afectada por el incidente Nanites. O sea, vuelve a toda la gente normal y cura a todas las especies que se habían convertido en Evos. El segundo deseo fue que se desactivaran, que nadie más, incluyéndolo a él, pudiera tener este poder. Se dice a los Metal Nanites que se desactiven, y hasta ahí llegaron los Metal Nanites. Vuelve a darle una oportunidad a ese hermano porque era la única familia que le quedaba. El agente 6 y la doctora Holiday van a hacer cositas en la noche, y Bobo sigue siendo Bobo, y al final toda la gente en teoría volvió a ser normal, menos la gente que quería seguir siendo un Evo. Sí dio mucha lástima que terminaran una serie así, porque antes se tenía pensado de que fueran 4 temporadas, pero decidieron el ultimátum de que terminara en la tercera temporada. En Cartoon Network, si vos no vendís juguetes o no llegáis a los números o a la expectativa que tiene Cartoon Network, ¡pum!, cancelada. Pero la serie en sí fue muy buena, llamó mucho la atención, fue muy emocionante. Me volví a ver la serie y sí me llenó mucha nostalgia, y cada vez que escuchaba la intro, mira, se me ponía la piel de gallina y era muy épica. Lo único que sí sabemos es que él siempre será generador Reds. No sé qué opinas tú de la serie, coméntame aquí abajo si tú lo recordabas o qué opinas tú de la serie si no te la habías visto antes. Y bueno, espero que el video les haya gustado y nos vemos en un próximo video. Bye bye.